Gracias, señora Presidente. Bien, en primer lugar, algunas precisiones en cuanto al procedimiento que aquí se ha cuestionado. Yo recuerdo que este proyecto de ley es una etapa más en la prosecución de una línea que comenzó en el año 2021. Es la fase, estamos hablando de las fases 4 y 5 de un programa de oportunidad laboral que comenzó con la Ley 19.952 de 20 de mayo de 2021. Vaya si en el tiempo transcurrido del 2021 ha habido oportunidades más que suficientes para que el Frente Amplio convocara aquí a quienes haya querido convocar, al ministro, a la comisión o a este plenario en régimen de comisión general o de interpelación para hablar de todos los aspectos de este programa, para hacer todas las sugerencias, las propuestas que hubiesen querido hacer. Es decir, que oportunidades para ventilar esto por lo alto del derecho y del revés han sobrado en todo este tiempo. O sea que me parece que las críticas al procedimiento, francamente, no corresponden. Pero en cuanto al fondo del asunto, yo veo con cierta, digamos, con cierto sentimiento de paradoja, por decirlo así, que cuando estamos votando para crear una, como se le quiera llamar, una ayuda, un alivio, un apoyo de emergencia, una situación que todos reconocemos que es difícil, bueno, el gobierno recibe una lluvia de críticas, muchas de ellas severas y otras en tono hasta despectivo, que ha sido el de algunas intervenciones, no de todas. Digo, cuando propusimos hace poco una rebaja de impuestos, sí, modesto en sus alcances, pero una rebaja de impuestos al fin. Pasó lo mismo, el Frente Amplio vota la rebaja, pero una lluvia de críticas sobre el alcance de la rebaja, el monto, las insuficiencias, etc. Y hoy estamos en lo mismo. Se vota la creación de este programa de oportunidades laborales, se va a votar a favor, pero con una lluvia de críticas en ese tono, repito, además que a veces molesta más que los conceptos de fondo. Y en lo que va del debate hay una cifra que no ha sido mencionada. Y es el 10,5% de desempleo que había cuando el Frente Amplio entregó el gobierno en marzo del 2020. No nos olvidemos de eso, porque estamos escuchando disertaciones sobre lo que deberían ser las políticas activas de empleo y cómo tienen que estar programadas y armadas y estructuradas, y resulta que los disertantes tenían una cifra de desempleo que es mucho peor que la actual. Y resulta que en esos años en los que se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo, que eso pasó en el último gobierno del Frente Amplio, no hubo pandemia, no hubo esta sequía histórica que estamos padeciendo ahora, y no había tampoco el descalabro que desgraciadamente hay hoy en la economía argentina, que hace que el tipo de cambio sea el que es y que hace que el comercio del litoral y las fuentes de empleo en el litoral de Uruguay estén sufriendo el impacto tremendo que están sufriendo. Entonces, un gobierno que no tuvo ni pandemia, ni sequía, ni crisis cambiaria con Argentina, tenía el 10,5% de desempleo. Y este gobierno en marzo tenía el 8,6% de desempleo. Y si fuéramos a la tasa de empleo, que no la tengo en este momento, encontraríamos registros mejores que los que había en el 2019. Por cierto, se refirieron a algunas cifras del 2019 algunos diputados del Frente Amplio. Yo creo que hicieron muy bien, que es perfectamente pertinente la comparación y que es perfectamente legítimo que una fuerza política que ha estado en el gobierno exhiba sus resultados con legítimo orgullo cuando puede hacerlo. Creo que es pertinente en el debate político y creo que es bueno para la ciudadanía, para que compare, para que tenga elementos de juicio. Algunos compararán a favor de una determinada situación política, otros compararán a favor de la otra, pero es pertinente comparar, porque no podemos tener discusiones adánicas, como si fuéramos los primeros seres humanos en el Uruguay que enfrentan este tipo de problemas, y no se pudiera hablar del pasado, como si fuera pecaminoso o culpable hablar del pasado porque el Frente Amplio ya no está en el gobierno. Sí, no está ahora, pero estuvo hasta el 2020, y estuvo 15 años seguidos, y hay resultados de esa gestión, algunos buenos y otros malos. Y a la hora de comparar, nosotros decimos que la política de empleo de este gobierno es mejor que la del gobierno anterior, porque el gobierno anterior perdió 50.000 puestos de trabajo y este gobierno ha creado decenas de miles de puestos de trabajo. Y tiene por eso hoy una tasa de desempleo inferior, señor presidente, a la que había en febrero del 2020. Entonces me parece que esta es la realidad básica en la que tenemos que instalarnos para discutir estas cosas. Que con esto no alcanza, por supuesto. Que estas no son las soluciones de fondo, por supuesto. Pero atención,
Las soluciones de fondo no van a venir por estirar un programa de 4 meses y llevarlo a 8, ni por aumentar una retribución de 13.000 pesos y llevarla a 26. Esas no son las soluciones de fondo. Las soluciones de fondo no son tampoco el aumento de los funcionarios públicos y de los vínculos laborales con el Estado. Que vaya si de eso hubo en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. No es esa la solución de fondo. La solución de fondo está por el lado del crecimiento económico, de la creación de fuentes de empleo genuinas, con salarios adecuados. Ese es el desafío del país, que lo tiene este gobierno, lo tuvo el anterior y lo va a tener el próximo. Y esa es la verdad que todos en el fondo conocemos. Cómo hacer crecer la economía, cómo lograr inversión, cómo lograr aumentar la productividad y la competitividad para aumentar nuestras ventas en el mundo, que ese es el camino de crecimiento para un país como el Uruguay. Esos son los temas de fondo. Estas otras son medidas circunstanciales requeridas por la coyuntura, por la emergencia. No son más que eso. No son tampoco menos que eso, porque se dice con 13.000 pesos en la mano nadie vive. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero sin 13.000 pesos en la mano y sin empleo, menos todavía se puede vivir. Entonces, esto es poco, ciertamente que es poco, pero ayuda. Entonces, está bien que hagamos esto, porque si no lo hiciéramos, además se le diría al gobierno insensible, es incapaz de tomar siquiera una medida elemental para paliar una situación que todos reconocemos como delicada. Se dice, el gobierno reconoce la emergencia del empleo. Sí, por supuesto que la reconoce. Ahora, debieran reconocerla también los que entregaron el gobierno con 10,5% de desempleo, donde la emergencia era cuantitativamente mucho mayor. Y ese reconocimiento faltó. Y lo estamos señalando ahora, sin dejar de reconocer también que con esto no alcanza, que las soluciones de fondo son otras, no las que estamos discutiendo hoy. Esto no se arregla tironeando de la manta del Estado. Ahora, ¿cómo hacemos para que la economía uruguaya supere esa limitación de ese 2% que es su crecimiento potencial? Que sabemos que con eso apenas nos mantenemos en la superficie para evitar ahogarnos, pero que no es eso lo que el país necesita para desarrollarse en los términos completos en que todos queremos que se desarrolle. Esa es la cuestión. Cómo atraer inversión, cómo lograr la generación de puestos de trabajo genuinos, cómo mejorar las retribuciones, cómo insertarnos en esa carrera de desarrollo científico y tecnológico que hace aumentar la productividad y la competitividad. Esos son los temas de fondo del país, no son estos. Entonces me parece que no tiene demasiado sentido empeñarnos en esta discusión acerca de cómo tiramos un poco más de una manta que siempre es corta, sino que, bueno, esto es la ayuda, el alivio que hoy se puede dar y sigamos pensando y trabajando en las soluciones de fondo que el país reclama, que no son ciertamente estas. Esas soluciones de fondo por las que está trabajando este gobierno, que cuando empezó su gestión desde el primer día, dijo acá a través de su ministra de Economía y Finanzas que su prioridad era el empleo. Y yo creo que en materia de empleo, los resultados que estamos obteniendo en lo que va de este gobierno justifican ese esfuerzo y justifican ese empeño y demuestra que vamos, pese a todos los pesares, pese a la pandemia, pese a la sequía, pese a las dificultades con Argentina, estamos yendo por el buen camino. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado, por una aclaración.